Hola estudiantes del Colegio Básico San Vicente Talcahuano, les habla su profesora Karina Muñoz Hernández de la asignatura de Ciencias Naturales. En esta oportunidad vamos a retroalimentar sobre un contenido que ustedes estuvieron viendo en una parte en el colegio y otra en gran parte en cuarentena. El objetivo es explicar la relación entre la función de una célula y sus partes, considerando sus estructuras. Vamos a aprender sobre las células eucariontes, que son animales y vegetales, y las células procariontes. Entonces, ¿qué es la célula? La célula es la unidad básica estructural que poseen todos los seres vivos, desde las bacterias hasta los humanos. Esta tabla aparece en la guía de aprendizaje. Dice ejes de la teoría celular. ¿Ya? Son tres ejes: célula comunidad estructural, célula comunidad funcional y célula comunidad de origen. Entonces, esto tenía que ver con un poco con la teoría celular, ¿ya? Con los principios de la teoría. Dice, lo primero, comunidad estructural, tiene que ver con que todos los seres vivos, hasta de las bacterias hasta nosotros los humanos, nos componemos de una o más células. Y la célula comunidad funcional quiere decir que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Y célula comunidad de origen tiene que ver con que las células proceden de otras células preexistentes. Es decir, la célula proviene de otra célula. Todos los seres vivos estamos formados por una o más células. Entonces sería seres vivos unicelulares y pluricelulares, ¿cierto? Los unicelulares quiere decir una, vienen de una célula, y los pluricelulares, pluri quiere decir muchos, viene de gran cantidad de células. Recuerden que una de las cosas más importantes en nuestra asignatura es la curiosidad. Muchas de las preguntas se han respondido a través de grandes científicos que pensaron y descubrieron grandes cosas, grandes aportes, ¿ya? En el caso de la célula, para que ahora nosotros estemos en conocimiento de todo lo que sabemos sobre las células, es decir, la estructura, qué tipos existen, tuvieron que existir muchos científicos que dieron grandes aportes, ¿ya? Que no lo vamos a ver por tiempo, pero sí vamos a revisar los principios de la teoría celular. Cada aporte ayudó a convertir un principio. Por ejemplo, en el caso 1 dice, todo ser vivo está formado por una o más células microscópicas. Solo se pueden ver a través del microscopio. 2. La célula es lo más pequeño que tiene vida, es la unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo. 3. Toda célula viene de otra célula. 4. El material hereditario pasa de una célula madre a las hijas. El tamaño de las células es demasiado pequeño para verse incluso en un microscopio. Esto es lo que tienen que recordar, ¿ya? Esto es importante. Dice los tipos de células. ¿Qué tipos de células existen? Dos tipos. Hay organismos que son procariontes, que tienen una sola célula, que son las bacterias y protozoos. Otro tipo de organismos son los eucariontes, que están compuestos de muchas células, pluri o multicelulares, que son los vegetales y los animales. Nosotros estamos en la categoría de animales, con la diferencia que podemos razonar. Un dato muy importante, chicos, es que el primer microorganismo fue procarionte o eucarionte. Procarionte, primero existió solo una célula. Entonces, por lo tanto, ese organismo tendría que ser procarionte. Entonces, existen dos tipos de células: las células procariontes y las células eucariontes. ¿Ya? Tienen ciertas diferencias. La célula procarionte es una célula sencilla,
no tiene núcleo ni organelos. En cambio, la célula eucarionte es una célula más compleja. Tiene núcleo y tiene organelos. Todas las células tienen 4 cosas en común. No importa de qué tipo sean, si son procariontes o eucariontes, tienen 4 cosas en común. Las partes comunes de todas las células son que todas tienen ADN, es decir, material genético. Todas tienen ribosomas, todas tienen citoplasmas y todas tienen membrana plasmática. La membrana es lo que las protege del exterior. Los organismos procariontes, los unicelulares, que tienen solamente una célula, no tienen núcleo, ni tienen organelos con membrana. Solamente tienen el ADN suelto en el citoplasma. Mucha atención acá, en esta imagen. Los organismos procariontes, como las bacterias y los protozoos, solo tienen una célula, por eso se llaman organismos procariontes. Esta célula que vemos acá en la imagen, esta célula procarionte unicelular, es muy sencilla en comparación a la célula eucarionte. Es sencilla porque no tiene organelos. El ADN que vemos acá, lo voy a marcar, este ADN está suelto en el citoplasma, que es lo celeste que se ve ahí, está suelto en el citoplasma, sí tiene ribosomas y tiene una membrana plasmática que la protege del exterior y además aquí tiene un flagelo para poder moverse. En cambio, los organismos eucariontes tienen muchas células, son plurimulticelulares. De hecho, tienen millones de células. Nuestro tamaño es mucho en comparación a una bacteria que solamente se puede ver a través de un microscopio. Imagínense la cantidad de células que tenemos los organismos eucariontes, que tenemos miles, millones. En cambio, la procarionte solo tiene una. Imagina el tamaño de esa bacteria. Bueno, las células eucariontes son células complejas. ¿Por qué son complejas? Porque tienen organelos que funcionan como pequeños órganos y su ADN está en un núcleo. Ya no está suelto en el citoplasma, está en un núcleo. Y aún así son de mayor tamaño que las células procariontes, por lo que le acabé de mencionar. Nosotros estamos en la categoría de animales con la diferencia que podemos razonar. Entonces, la mayoría de lo que nosotros conocemos son organismos eucariontes, animales, vegetales, hongos y algas. Acá se ven los organelos. Los organelos significa pequeños órganos y funcionan de forma muy similar a cómo los hacen los órganos de nuestro cuerpo. Aquí podemos ver los organelos celulares de una célula animal y sus funciones. Por ejemplo, acá dice que la mitocondria es responsable de la respiración celular. El núcleo contiene el ADN. El lisosoma son vesículas donde se realiza la digestión. ¿Se dan cuenta que funcionan de forma muy similar a como lo hacen nuestros órganos? Entonces, en células eucariontes existen 2 tipos que son animales y vegetales. Ambas son multicelulares, tienen muchas células. La célula animal y vegetal son células eucariontes o eucariotas. Sin embargo, tienen ciertas características y también tienen ciertas diferencias. En esta imagen pueden observar de forma general las diferencias que tiene la célula eucariota animal con la célula eucariota vegetal. Por ejemplo, en la célula eucariota vegetal aparece cloroplastos, pared celular, gran vacuola central. Esos organelos no los tiene la célula animal. Tampoco tiene centriolos y vacuola normal la célula vegetal. Acá quiero que se detengan y observen solamente lo que es diferente. En el caso de la célula vegetal dice que tiene cloroplastos. El cloroplasto es el organelo donde se desarrolla la fotosíntesis.
Por lo tanto, es lógico que la célula animal no tenga el organelo que se llama cloroplasto, porque los animales humanos no realizamos fotosíntesis. Además, en los cloroplastos se encuentra la clorofila, que es la llamada sangre de las plantas porque le otorga el color verde a todo el reino vegetal. También tiene pared celular. ¿Por qué tiene pared celular? Porque la pared celular le otorga rigidez a las plantas. Recuerden que las plantas no son como los animales, que tenemos una forma más rígida. Las plantas tienen una forma más flexible, ¿ya? Y también tiene vacuolas, aunque las células animales también tienen vacuolas, pero la vegetal, la vacuola que tiene es mucho más grande. ¿Por qué? Porque el organelo vacuolas, que la célula vegetal se llama gran vacuola, sirve para almacenar nutrientes y agua. Y recuerden que las plantas pueden almacenar agua. No es necesario que se hidraten todos los días. Además, necesitan nutrientes para poder abastecerse y no todos los días las plantas se hidratan, por lo tanto la vacuola es mucho más grande. Todas las células procariontes de una célula o eucariontes de muchas células tienen funciones celulares, ¿ya? Además de que la eucarionte tiene organelos, todas las células tienen funciones. Por ejemplo, todas las células se nutren, se alimentan, nutrición celular. Todas las células se relacionan unas con otras, relación celular. Y todas las células se reproducen, reproducción celular. ¿Se dan cuenta que la célula funciona muy parecido a un pequeño organismo? Y para finalizar, recordemos, la célula procarionte, la célula procarionte, los organismos procariontes, que son las bacterias y los protozoos, son unicelulares, solamente tienen una célula. Su apariencia es sencilla, ¿ya? ¿Por qué sencilla? Porque no tienen organelos y no tienen núcleo. El ADN está libre en el citoplasma. En cambio, la célula eucarionte tiene muchas células, es pluri o multicelular, tiene una apariencia compleja ya que tiene organelos, pequeños órganos, y tiene el núcleo donde se encuentra el ADN, y existen animales y vegetales las cuales tienen algunas diferencias. Ya recuerden que, por ejemplo, acá la vegetal tenía el cloroplasto, ya el cual donde se realizaba la fotosíntesis y tenía la clorofila dentro del organelo cloroplasto, la cual le daba el color verde. También tenía pared celular porque para darle rigidez a las plantas y tenía una gran vacuola porque las plantas almacenan agua y nutrientes. Entonces, la célula es la unidad estructural y más pequeña que tiene vida. Tiene vida ya que tiene funciones celulares, se reproduce, se nutre y se relaciona. Además, en el caso de las eucariontes, tiene organelos. Y en el caso de la procarionte, que es más sencilla, igual tiene estructuras que cumplen funciones. Bueno, mis queridos estudiantes, hasta aquí llegó la lección de hoy. Espero que les haya quedado un poco más claro el concepto de célula y todo lo que conlleva. Cualquier duda, sugerencia, me pueden escribir a mi correo, que es kamunosh@gmail.com, o bien con su profesor jefe como intermediario, y yo les mando una respuesta. Les deseo unos increíbles días, mucho ánimo, mucha fuerza para todo lo que estamos viviendo. Así que un fuerte abrazo psicológico para todos, que estén muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Chao.